Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo un nuevo récord que ha batido un vídeo, pero no de mi canal. Ya os pondré el vídeo en el enlace de la descripción de este vídeo para que veáis el original. Yo aquí me voy a dedicar a comentar esta partida que ha protagonizado el mayor récord de un vídeo visto en YouTube que sea de ajedrez. Esta partida tiene nada más y nada menos que el vídeo original, que es un vídeo de la India, 77 millones de visualizaciones. Es verdad, es cierto que hace 2 años os traje esta partida, pero no tenía tantísimas reproducciones, tenía 24 millones, no sé si alguno la habéis visto, seguramente habrá mucha gente que no la ha visto, incluso superando al vídeo más visto en internet, que es precisamente un vídeo también de la India entre Ramesbabu Prajnanandhaa, entre el genio indio, contra VC Anand, que tenía en aquel momento 35 millones, pero este ha batido ya todos los récords, 77 millones de vistas. Así que vamos a ver esta partida donde las piezas blancas las llevaba otra vez Ramesbabu Prajnanandhaa, y es que se ve que este chaval en la India es todo un ídolo de masas. Las negras las lleva Shekhar Ganguly, un gran maestro de la India. Y esta partida precisamente empieza con E4 de Prajnanandhaa. Le responde en este preciso momento Ganguly con la defensa siciliana con C5, y tras caballo F3 las negras juegan aquí E6. Bueno, pues está conocida como la defensa francesa, una variación de la siciliana, ¿no? Bueno, puede transponer a multitud de aperturas como la taima, ¿no? Si juegan las negras con dama C7. Es verdad que aquí Prajnanandhaa responde con una jugada un poco inusual en este tipo de posiciones y juega con G3 con el fianchetto para llevar el alfil a la gran diagonal. No obstante, deciros que aquí lo más jugado de toda la vida, la variante principal, es con D4, tras C por D4, caballo por D4, y aquí pueden continuar de diversas maneras, entre ellas pues también con A6 aparte de dama C7. Caballo C6 también se puede jugar, pero no se juega la variante principal, sino que Prajnanandhaa, que en aquel tiempo esta partida pertenece al Tata Steel de la India de 2018. En aquel tiempo Prajnanandhaa era prácticamente un chiquillo, un chaval. Os voy a dejar el vídeo en el enlace del vídeo en la descripción de este para que veáis lo joven que era Ramesbabu Prajnanandhaa y así podáis ver la partida, aparte de, comentarla en este momento. Juega caballo C6 el jugador de las negras, alfil G2 llevando el alfil a la gran diagonal Prajnanandhaa y preparando el enroque, y aquí caballo F6 tocando el peón central juegan las blancas, a lo que Praj que lo defiende desarrollando pieza. D6 siguió la partida y las blancas se enrocan, ponen seguro a su rey. Alfil E7 también, las negras preparan ya su enroque, y ahora sí que mete D4 ya al centro, tras C por D4, caballo por D4. Aquí juegan alfil D7, quizá por si la blanca le da por capturar con el alfil. B3 juega Prajnanandhaa, prefiere desarrollar el otro alfil por la gran diagonal también. Deciros que no se ha jugado muchas veces esto, aquí lo más empleado es caballo de B5, tocando ese peoncito y preparando algunas cosas. Realmente es lo más empleado en esta posición. Aquí juegan normalmente dama B8 las negras, defendiendo el peón de D6 del ataque de caballo y dama, y tras esto alfil G5. ¿Para qué? Para doblarle un peón a las negras y desconfigurar su estructura. Aquí normalmente se sigue con A6 atacando al caballito, y las blancas lo que hacen es cambiar su pareja de alfiles por el caballo de F6. ¿Para qué? Para destrozar la estructura de las negras, ya que tienen que capturar G por F6. Esto es lo mejor para las negras, y el equilibrio en la posición es más o menos de igualdad. No obstante, si capturan aquí con el alfil sería mala jugada,
Es verdad que no destrozan la estructura de peones de las negras, pero es mala jugada ya que el alfil se necesita para defender el punto D6. Por lo tanto, caballo por D6 es muy potente, dejando a las negras sin enroque. Y si ahora tocan al caballo 2 veces, hay un golpe maestro aquí de las blancas con caballo por F7 tocando a la torre. Y si este rey se zampa al caballo, el alfil se queda sin defensa y las blancas lo pueden capturar. Y prácticamente es mucha ventaja ya de las blancas. Es por eso que caballo BD5 es lo más empleado, pero Pragg, como os digo, prefiere desarrollar el otro alfil por el fianchetto y establecer un control con los alfiles en el centro. Sigue la partida con enroque corto de las negras, alfil B2 y ahora A6 controlando la casilla B5 y también preparando incluso jugar B5 en el futuro. Caballo E2, torre C8 llevando la torre a la columna semiabierta y C4, que es la idea de retirar el caballo para poder mover ese peoncito y de esta manera que la torre no tenga tanta presión sobre esa columna. B5 juega aquí Ganguly, sencillamente atacando en el centro. Pragg captura C por B5 y ahora caballo por D4. Hay que capturar este caballo primero, no sirve, bueno, no sirve, es mala jugada A por B5 ya que las blancas capturan un peón extra y además tienen otra vez mucha presión sobre el punto D6 y además tienen dos peones muy poderosos en el flanco de dama pasados y ligados. Es por eso que aquí hay que capturar primero el caballo, caballo por D4 es lo que hacen las negras y ahora tras caballo por D4 las negras capturan, ese peón queda defendido, A por B5 no se les queda a las blancas de momento los dos peones pasados y ahora dama E2 tocando dos veces al peoncito caballo y dama, defiende alfil, así que lo vuelven a defender con la dama las negras. Torre FD1 llevando la torre a hacer presión sobre el punto D6 y ahora B4. Saliendo de las amenazas, aquí juegan E5, buena jugada tocando al caballito, presionando otra vez por el peón de D junto con la torre por rayo X, así que capturan D por E5 y ahora dama por D5. Esta dama se le queda bastante bien a Praggnanandhaa, centralizada, pero eso sí, se le puede hostigar y ganar tiempo sobre ella. De hecho, alfil D6 tocando a la damita que tiene que irse, dama G5 y H6 juegan las negras. Le dan un respiro a su aire y aprovechan la circunstancia de atacar sobre la dama, ganando tiempo sobre ella. Dama D2 y ahora alfil E5 y esto es un error de las negras. Aquí las negras están mucho mejor y pueden ganar la partida. De hecho, podrían crear muchísimas amenazas con alfil C5. Y la amenaza aquí de las negras es jugar E5 expulsando a este caballo y fijaos cómo estaría atacando alfil y dama sobre el punto de F2 y el caballo también se podría unir sobre ese ataque atacando previamente a la dama y volviendo a atacar el punto F2. Por lo tanto, si las blancas no hacen caso a esa amenaza, en este momento, por ejemplo, hiciesen una jugada como H3, vendría ya lo que os digo, E5 tocando al caballito y una vez se retire, ¿qué pasa? Que el caballo no tiene muchas opciones donde retirarse porque las piezas negras dominan toda la posición. Tendrían que retirarlo prácticamente a F3, la mejor, siendo muy mala, ya que esto permite caballo E4, está tocando a la dama, está tocando el punto F2 junto a alfil y dama y la posición se derrumba. Por ejemplo, alguno que esté pensando, oye, ¿cómo que se derrumba si la dama está tocando al alfil y se pueden hacer de una pieza? Pues bien, si se zampan este alfil, vendría un potente alfil por F2 y las blancas están perdidas. Aquí si rey F1 está claro que se llevan un jaque mate rápidamente de caballo lechuguero, es mate.
el rey no puede escapar y está en jaque. Por lo tanto, rey F1 no serviría. Si rey H2 viene alfil por G3 y más o menos la continuación es la misma que si viene a H1 tras alfil por G3, dominando todas las casillas de escape al rey, y se pueden venir caballitos a F2 dándole jaque mate. Por ejemplo, a cualquier jugada ahora, como torre C1, caballo F2, tocan a las dos piezas, y si ahora rey G1, caballo por H3, rey H1, dama G1, sacrificio de dama brutal vendría. Es, digamos, un mate de la coz un poco peculiar. Tras caballo por G1 o torre por G1, caballo F2, jaque mate. O sea, bonito, bonito. Esta variante sería muy chula. Por eso alfil C5 era una jugada que permitía un ataque brutal de las negras. No obstante, las negras no se dan cuenta, no se percatan y juegan alfil E5. Tras alfil E5, torre E1 juegan tocando al alfil. Las blancas Pranananda toca el alfil B8 y caballo C2 de las blancas tocando el peoncito. Si ese peón cae, a las blancas le van a quedar dos peones, digamos, unidos y pasados muy potentes y muy peligrosos. Las negras juegan torre D8, que están dando rayo X a esa dama, pero la dama ya captura, dama por B4, las blancas se quedan con estos dos peones preparados para correr como Usain Bolt, como si no hubiera un mañana. Aquí alfil A7 creando amenazas, ya que con esta jugada se está atacando. Evidentemente, alguno que esté pensando, oye, nos comemos el caballo, no, porque la dama está en el aire. Por lo tanto, tienen que defender a la dama. Tocan con alfil y dama ahora el punto F2 y además el caballo sigue tocado. Por lo tanto, parece que las negras pueden estar bien, pero con el cambio de damas, Pranananda lo soluciona todo. Dama por B6, alfil por B6 y ahora al caballo le va a dar tiempo a salir de la amenaza. Alfil B5 siguió la partida. Estos dos alfiles están bastante agresivos, pero A4, molestando ese alfil y movilizando ya los peones para empezar a correr como si no hubiera un mañana, sencillamente. Alfil A6 y B4, esos dos peones ya están en cuarta fila, los dos unidos ahí, deseosos de molestar a sendos alfiles. Aquí juegan alfil D3 y ahora alfil por F6 simplifica la posición para doblar unos peones. Ese alfil elimina al caballo, desconfigura los peones de las negras. Evidentemente no solo tienen un peón de más, sino que tienen dos buenas isletas las blancas de peones. A cambio se podría decir que tienen la pareja de alfiles. Vamos a ver si pueden hacer algo, pero realmente la posición está muchísimo mejor para las blancas con esas mortíferas balas corriendo. Torre a C1, las torres se enfrentan, disputan la columna, torre B8, amenazando a ese peón de B4 por rayo X, y aquí juegan torre D1. Tras el cambio alfil por E3 se queda tocado el peón de B4, F por E3 y aquí torre por B4, pero cuidado que este alfil está clavado y realmente las blancas aquí están ganando. No obstante, la jugada que hace Pranananda no es la mejor. Hace torre C3 diciendo, oye, te estoy amenazando el alfil que queda clavado, si lo apartas te cazo la torre. Pero no es la mejor, porque las negras tienen una jugada de rescate de ese alfil que la vamos a ver. Aquí lo mejor para la blanca era alfil F1. Y ahora sí que tienen un problema las negras, ya que la torre está atacada, no se puede retirar el alfil porque cae la torre de D8, y si juegan torre B3, A5, ese peón está yéndose y las torres tienen que estar vigilando al alfil, porque si no se lo zampan. Por ejemplo, rey F8 para venir a proteger la torre, vendría A6, y si rey E7 para liberar a este alfil, viene torre C7, jaque, y una vez se vaya, torre por D3, se cambian todas las piezas,
torre por D3, alfil por D3 y torre por D3, y este peón está llegando a séptima, torre A3 por ejemplo para detenerlo, y torre C8, el peón corona, rey D7 y las blancas han ganado. Por lo tanto, alfil F1 era muy buena jugada, no la ve Pranananda y juega torre C3, que parece lo mismo porque ataca dos veces al alfil, que no puede irse por el mismo tema que hemos comentado de torre indefensa, pero tienen la jugada de rescate torre B1, las negras, atacando a esa torre, el rey está detrás, no se puede mover, así que tras el cambio de torres casi obligado, el alfil sale y lo han rescatado las blancas. No obstante, las blancas siguen un poquito mejor, un peón más, bueno, los mismos peones, pero un peón pasado, y aquí torre C1, atacan al alfil, alfil A2 y A5. Empiezan a correr las blancas con ese peón, alfil D5, enfrentan los peones, las blancas, y torre D1 clavando otra vez al alfil. Se amenaza un E4, te ataco al alfil y la torre en la misma situación que antes. Pranananda vuelve a estar ganando aquí. Juegan F5 para evitar el avance de E4 y ahora alfil por E5. Tras E por E5, rey F2. Acercan el rey a la lucha. Este peón no lo van a detener las negras porque si no la torre se queda indefensa. Y aquí acercan el rey, rey G7. Bueno, la torre se queda inactiva, quería decir, no indefensa. Rey F3, rey F6 y rey F4. Acercando los dos jugadores, los reyes a la lucha. Torre E8, queriendo activar esta torre. Lo que quiere es meterla el jugador de las negras por detrás del peón, que siempre es mucho mejor que meter la torre delante del peón ya que queda inactiva. En cambio, detrás del peón está muy activa. Aquí Pranananda no hace la mejor y juega torre por D5. Esto permite que la torre de las negras se active. Era mucho mejor en esta situación torre D4, impidiendo que las negras lleguen a activar su torre. No pueden jugar ahora torre E4 como hacen en la partida, porque se cambian y este peón corona. Así que no hace la mejor Pranananda y juega torre por D5. Torre E4 permite un jaque y la activación de la torre de las negras. Rey F3, torre A4 atacando el peón por la retaguardia. Así esta torre queda muy activa. Torre B5, sigue la partida con H5 y torre B6. Jaque al rey, el rey se va a E5, no pueden permitir, digamos, irse para atrás. El rey tiene que estar todo lo más activo que pueda. Y A6, el peón queda defendido ahora por la torre. Sigue la partida torre A2 tocando el peón de H3 y torre A3 impidiendo que el peón pueda avanzar en algún momento. Aquí la blanca abandonan el peón de A para ir a por los peones del flanco de rey. Torre A1 siguió la partida. Evidentemente la torre defiende todavía el peón de A6, pero se zampa este peón, deja de proteger el peón de A y ahora las negras se lo zampan también. Siguen con ventaja las blancas porque además tienen ahora un potente G4 impidiendo que las negras capturen con el peón ya que queda clavado. G4 viene, tocan el peón de dos veces con torre y peón y van a ganar otro peón. Torre A1, torre por F5 y rey E6 porque está en jaque el rey, la torre está defendida. Aquí empieza a avanzar los peones del flanco de rey. Pranananda, F6 y aquí torre B5. Rey F7 y la ventaja es clara con dos peones de más para las blancas. Torre B2, rey G6 y rey F4. La torre intenta molestar al rey por detrás. Las negras, digamos que tienen que protegerse de esta manera. Rey G3, torre G1, rey F3. No pueden venir a molestar la torre si no dejan de defender el peón de G y se lo zampa la torre. Por lo tanto, defienden el peón con rey F3 y ahora torre F1 y ahora sí que la molestan. Buena jugada aquí. Perdón, no la molestan. Viene después esta jugada porque lo que hace Pranananda primero es torre F2 intentando cambiar las torres. Aquí juegan torre H1, cambiar las torres es perder la partida ya que rey F2 y estos peones 3 contra el rey ganan. Por ejemplo, si ahora intentan F5 por poner algo porque el rey tampoco es que tenga mucha movilidad, este rey está viniendo para arriba, pues tras F5, rey F3, F por G4 y rey por G4
dos peones contra rey en esta posición ganan muy fácilmente. Es por eso que no pueden cambiar las torres, juegan torre H1, rey G3, torre G1, otra vez atacan al rey, rey F4, torre H1 tocando al peón, el peón avanza y poquito a poco Pranananda va consiguiendo objetivos, rey G7, E4 avanzando también el otro peón, ya están todos en cuarta, torre A1 y torre F3. Torre A5, la torre impide que el rey acceda a la quinta fila, se juega torre B3, torre A1 para molestar otra vez por la retaguardia al rey, torre B7, rey H6 y torre B6 tocando a este peón. Aquí dan un jaque previo, de esta manera defienden al peón también, rey G3 y rey G7 defendiendo para liberar a la torre de esa defensa. Torre B2, con la misma maniobra ahora Pranananda que antes, va a volver a avanzar los peones, va a progresar otra vez. Tras torre G1 tocando al rey, lo mismo que antes, no se puede venir a molestar la torre, sino el peón de G cae, así que rey F3, torre F1 y ahora se cubren otra vez. La misma maniobra, la misma técnica de Pranananda para conseguir avanzar. Torre A1, torre E2 y torre F1 otra vez, y ahora le da un ataque a la torre se viene a atacar a los peones, pero sencillamente lo defiende el rey y ataca otra vez a la torre, rey F1 y las blancas ya están, torre F1 y las blancas ya están preparadas para avanzar, lo hacen en este momento, torre G1 jaque y la misma maniobra de cuando la torre venga a dar el jaque, rey G2. Torre F1, rey G2 tocando a la torre, ese peón ya ha avanzado, tocan ahora al peón, pero rey G3 defienden y tocan la torre. Aquí cambian defendiendo a la torre, pero claro, la posición se ha simplificado aún más. Las blancas tienen dos poderosos peones pasados, ligados, torre F1 y ya es cuestión de técnica. Aquí Pranananda ya tenía una técnica brutal. Rey H4, mirad el vídeo porque es un chavalín. Cuando hayáis mirado este os vais a ver el otro, porque creo que merece la pena ver lo jovencito que era. Rey F6 toca la torre, torre B5, torre H1, rey G3, torre G1, rey F3, torre F1, no pueden dejar de dar jaques, pero otra vez el rey molesta con rey G2 a la torre para salir de los jaques por detrás del rey. Torre A1 y ahora G5, la torre ya defiende el avance. Poquito a poco esos peones van avanzando. El rey tiene que retroceder, torre B7, jaque. Fijaos que no puede ir a las casillas que están delante de los peones. Aquí evidentemente no se va a venir nunca el rey porque eso es alejarse mucho de los peones pasados. Entonces juegan rey G8, rey G3, ahora el rey se acerca. Torre A4 impidiendo que el rey acceda a los peones, pero siguen avanzando. H6, ya está un peón en sexta. Torre A1, el rey cuela, torre G1 y fijaos que el rey de las negras ha quedado totalmente cortado. Avanza el rey, rey H5, torre A1 porque el rey se quiere infiltrar y claro, pueden venir temas de mate. También con el avance de los peones, cortando todas las casillas, pueden venir temas de mate en la última. Torre B5 juegan aquí las blancas y torre A6, impidiendo que el rey cuele, pero el peón sí que está colando. La amenaza es directamente ahora torre B8, jaque mate. El rey no puede escapar, por lo tanto la torre se tiene que poner pasiva a defender ese mate. Entonces rey G5, rey H8, torre F5 y esto ya se viene aquí un torre F7 muy brutal. La torre no puede dejar de defender la última fila, sino se le da jaque mate al rey. Por lo tanto solo puede mover el rey G8, H7, jaque, el rey se va a G8, pero la torre da otro jaque en F7 y tienen un problema las negras, como podéis ver en la partida. Aquí juegan rey H8 y rey H6 impidiendo que la torre lo hackee y además amenazando ya mate directamente con G7 porque el rey apoya ahora el peón de H7. Tras torre B8 se dio el jaque mate íntegro, G7, el peoncito dio un jaque mate limpio. Pues bien, este es el vídeo más visto
en la historia de YouTube ahora mismo. 77 millones de vistas. Quería que lo vierais. No olvidéis, tenéis el enlace en la descripción, tanto de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez, tanto el del vídeo este original de los dos jugadores cómo juegan, y mis redes sociales también para que podáis seguirme. Están todos los enlaces ahí. Y sin nada más, bueno, espero que os haya gustado. Darle un me gusta ahí potente, como si no hubiera mañana. Y como os digo, sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar también. Un gran saludo para todos, amigos.